¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Yo soy Patty Rose y los saludo como siempre con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Viernes, empieza el fin de semana y qué mejor que apoyando la cultura, el arte, la música, todo lo que nos gusta. Y yo los saludo desde Radio Sofando, tu espacio cultural desde la Ciudad de México para el resto del mundo, transmitiendo como siempre su programa Sweethearts. Hoy estamos de manteles largos. ¿Se recuerdan? Todos los amigos que ya conocen este programa, bueno, que nos han venido siguiendo, enviamos un saludo a los amigos que están en el chat con nosotros y también a todos quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales ya desde temprana hora. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, ¿qué creen? Tenemos aquí la visita de un gran personaje. De verdad, esto es un honor para mí presentar a todos ustedes al licenciado Carlos Eduardo Díaz Navarro, licenciado en periodismo, escritor, poeta y gran amigo. ¿Cómo estás, mi queridísimo Eduardo? ¿Qué tal, Pati? Bueno, muy buenas tardes, muy contento, muy feliz de estar aquí y un gusto múltiple, porque no solamente estoy aquí con ustedes, sino que saludo a Patty Rose en vivo y siempre es un placer increíble y verdadero. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por estar con nosotros. Tenemos muchísimo que platicar. El licenciado Carlos Eduardo tiene ya varias obras en su haber y muy interesantes. Ahorita vamos a platicar de todo esto que él nos trae aquí para compartir, que de verdad yo creo que vamos a pasar una tarde muy rica. Así es que bueno, a todos los amigos que ya están en la hora de los alimentos, buen provecho. Yo espero que disfruten de verdad mucho este programa y la pasen muy bien, conozcan a este súper personaje, de verdad que ahorita van a ver de qué vamos a hablar todo esto. A ver, cuéntanos, mi queridísimo amigo, cuéntanos todo desde el principio, porque yo creo que todos queremos saber de ti todo. A ver, ¿cuándo empezaste a escribir? ¿Qué te inspiró para hacer? ¿Cuál fue tu primer libro? Yo soy licenciado en periodismo, entonces empecé por ahí, curtiéndome en el oficio reporteril, siempre en la fuente política. Me tocó todavía la colita del viejo PRI, antes de que dejara la presidencia por 12 años. Me tocó conocerlos a aquellos dinosaurios todavía de Fidel Velázquez y compañía, que eran trágicamente deliciosos, literalmente. Y de ahí me fui internando en cuestiones culturales por azares de la vida, hasta que, sin darme cuenta, llegué a escribir sobre México, historia y cultura. Cuando me di cuenta, ya estaba yo, en vez de escribir sobre los políticos y diputados y demás fauna nociva, estaba yo escribiendo sobre albures, cantinas, dichos, refranes, sobre el pozole, sobre la gastronomía, sobre el origen de las piñatas, del mariachi, en fin, sobre ese México rico, colorido, sin dejar, por supuesto, de lado la crítica, porque mi columna política la tuve mucho tiempo, hasta hace algunos años, un par de años, que ya definitivamente me dediqué a la cuestión cultural, que lo dejé de lado. Y así empezó mi curiosidad. Yo también, desde que estaba estudiando la carrera, siempre dije, quiero escribir un libro antes de los 25 años. Era mi meta, solamente por lo que era, por un ideal. No lo conseguí, lo logré escribir, pero no alcancé a publicarlo antes de esa edad. Sin embargo, ya estaba sentada ahí esa semillita, que fue la poesía. La poesía, curiosamente, que a mí no me gustaba nada, pero que una vez, cuando iba en la carrera todavía, tuve la mala fortuna de enfermarme de varicela. Entonces, enfermarme de varicela ya a los 20 y tantos años no es grato, porque se complica mucho más, es más largo el tiempo de recuperación. Y en ese momento llegó hacia mí, en forma de programa, un hombre, Pablo Neruda. Su obra no me gustaba especialmente, me parecía la poesía en general aburrida, sin sentido. Tal vez por el momento en el que estaba tirado en cama de madrugada, con fiebre, abrí un libro que tenía en el librero y en ese momento algo cambió para mí. Desde los primeros
poemas que leí suyos, de los 20 poemas de amor, dije, yo necesito escribir algo así. Esa misma noche agarré mi cuaderno y sin haber jamás escrito nada, empecé a escribir. Al poco tiempo, sin darme cuenta, escribí 100 poemas. Cursis a morir y malísimos ahora que los reviso. Pero me di cuenta de que tenía yo interiormente mucho reprimido, mucho que decir y no sabía cómo sacar. Entonces salió todo eso en forma de poemas, 100 poemas de amor, que además fueron los primeros que escribí inspirados en aquellos amores imposibles y trágicos de la carrera de cuando uno está joven. Y de ahí poco a poco los fui refinando, fui leyendo, fui yo mismo puliendo mi estilo, desechando muchos, escribiendo ya más lento los siguientes, hasta que logré justamente tener un libro definitivo que me llevó nada más y nada menos que 20 años publicar. Wow. Desde el 95, que fue aquella cosa, hasta el 2015 que logré publicarlo. Mi libro justamente son 100 poemas de amor, muy distintos a los que empecé a escribir, pero finalmente me propuse que fueran 100 y son 100. Así fue la primera semillita, aunque de hecho, curiosamente, este libro de poemas que se llama El estigma de la rosa fue el tercero que publiqué. Aunque fue el primero que escribí, fue el tercero que escribí. Antes se coló uno de cuentos y un ensayo histórico sobre la Virgen de Guadalupe. Ese es más o menos a grandes rasgos mi historia con las letras. Eso es, bueno, esos son tus inicios. Así es. Eso es. ¿Tú de dónde eres originario? De la Ciudad de México, de la parte sur, de allá de San Jerónimo. Más o menos un rumbo para los dinamos, que también esa parte me nutrió mucho. Me gustan mucho las historias. Me gusta mucho escuchar las historias, las leyendas, los cuentos de aparecidos, de fantasmas. Y por allá arriba hay muchos. Se dice todavía la gente de los dinamos que cada martes en la madrugada, sin falta, se escucha La Llorona. Hay historias de nahuales. Wow. Hay historias de las brujas. De hecho, en los años 40, 50, la ciudad, entre comillas, la Ciudad de México, no rebasaba San Ángel actual. Era muy pequeña. Y todavía por supuesto, no había electricidad. Entonces, en los rumbos literalmente del cerro, de Contreras, la gente se alumbraba aún con quinqué de petróleo. Desde abajo se veían nada más las pequeñas llamas flameando, moviéndose lentamente por el cerro. Y la gente decía, miran, allá están los brujos de San Jerónimo. Y aquellos brujos era simplemente la gente alumbrando su oscuridad en la madrugada, en las noches. Entonces todas esas historias que yo escuchaba de muy niño, de boca de los viejitos, de que se enterraban en el bosque y encontraban mujeres sin piernas jugando con bolas de fuego, me nutrió y de ahí se me fue quedando en la imaginación, y con el tiempo fueron plasmándose en historias, en leyendas que yo mismo he ido escribiendo a lo largo del tiempo. También saber, por ejemplo, que Juventino Rosas, aquel compositor maravilloso de la época de Don Porfirio, se inspiró en el río Magdalena para componer el vals sobre las olas, y que está muy cerca de donde tengo la fortuna de vivir. Todas esas cuestiones me parecen a mí muy ricas y me han nutrido en cuestión cultural, en cuestión literaria, en cuestión sobre todo de imaginación. Wow. ¿Y tú has constatado esas historias que has escrito sobre fantasmas y todo esto que me platicas? En realidad no, me gustan mucho esas cuestiones, pero solamente como folclore. No soy muy dado a creérmelo ni a tratar de investigar lo que hay detrás. Pero sí me fascina y me pone a investigar, a imaginar, mejor dicho. Hay una historia, una leyenda urbana que dice que Juan Rulfo se inspiró para escribir los nombres de sus personajes de Pedro Páramo y El Llano en Llamas, leyendo epitafios en los cementerios. Esa es una versión que García Márquez difundió y parece que fue medio pensada, medio inventada por él. Pero a mí, yo cuando lo escuché de muy niño, me atrajo mucho. Entonces cada vez que íbamos al panteón a visitar a mis abuelitos, yo me perdí entre las tumbas, me ponía justamente a eso, a leer epitafios, a imaginar la vida de esas personas. Y los panteones siempre me han llamado la atención por eso. Me parece que es más allá del dolor, más allá del recuerdo, me parece que es una colección de ecos que se guardan ahí, que están o podrían estar disponibles para quien esté en esa
en esa sintonía de escucharlos. Wow. Entonces es algo que me gusta mucho, pero solamente como folclore. No soy dado, por ejemplo, a meterme en cuestiones paranormales ni nada de eso. Solamente como algo literario. Eso es todo. Muy bien. ¿Quiénes son tus escritores favoritos? Sin duda, en cuestión de narrativa, Juan Rulfo. Ese Juan Rulfo que cuando yo iba aún en la preparatoria, en la carrera, me dejaban leerlo y me parecía pesadísimo. Cuando lo leí por gusto, me topé con él, me di cuenta de algo que he sabido desde entonces. La lectura debe nacer por gusto, por pasión, y no porque tienes que leer, ¿no? La lectura es una aventura. Cuando yo leí Pedro Páramo, sobre todo, me encontré con historias que yo ya conocía. Mi mamá era de un pueblo de Jalisco que se llama San Miguel Cuyutlán, un pueblo de esos viejos con historias de la revolución, de los cristeros, que también me gustaba escuchar a los viejos, internarme en las casonas, asomarme a los pozos, a los cuartos derrumbados con tejas vencidas e imaginarme cosas. Y aquellas leyendas de allá se aparece alguien con camisa blanca llena de sangre, en fin, ese tipo de cuestiones. Cuando yo leo a Rulfo, digo, esas historias yo ya las conozco, nada más que no sabía. Ajá. Yo me sumergí primero en los ambientes y después lo conocí. Me tocó después, por fortuna, trabajar algunos años en la Sierra de Michoacán con los purépechas. Entonces también fue lo mismo, platicar con ellos, comer con ellos, dormir en sus casas, conocer sus costumbres, un poco su lengua. Y cuando me dio esa espinita por escribir cuentos, dije, yo necesito escribirlo. Influido por Rulfo, influido por mi mamá, influido por mis tíos, influido por todo lo que había visto, influido por los purépechas que me contaban que si subía uno al cerro se encontraba con ermitaños, que eran pequeños duendes de orejas puntiagudas. Wow. Influido por esas cuestiones de yo vi al diablo y por allá en aquella cañada está. Se me llenó la cabeza de imaginación, y cuando me di cuenta también, porque no fue a propósito, ya estaba yo escribiendo mis primeros cuentos. Entonces me doy cuenta ahora que lo veo en retrospectiva. Todo lo que me ha tocado vivir me fue llevando, sin darme cuenta, hacia la escritura. Me dio las herramientas, me dio los elementos necesarios para poder hacerlo. ¡Qué interesante! De verdad que sí. Muy bien. Oye, ¿y cuántos libros hay en tu haber? Cuéntanos. Hasta ahora tengo 3 libros, pero son varias ediciones. Es muy curioso esto. Los primeros libros los hice por mi cuenta, se llaman ediciones de autor. Toqué puertas, las editoriales grandes, que después me di cuenta que si no va uno recomendado, pues no existe. En las editoriales pequeñas de repente le cobran a uno por publicar, y pues me decidí hacerlo por mi propia cuenta. Y el primero fue justamente mi libro de cuentos, Aquella voz secreta. Un libro que me gusta mucho, pero que esa primera edición fue muy lamentable, muy curioso, porque yo decía, quiero publicarlo, ya tengo el dinero, me parece. Ahora, ¿dónde? ¿Quién me lo publica? Y me recomendaron, pues, ¿por qué no vas a Santo Domingo? Entonces llegué, me paré ahí, y ahí entre el mar de gente que grita invitaciones, facturas, tarjetas, libros, allá, yo se lo imprimo. Entonces me llevaron a su estudio, me enseñaron ejemplares muy bien cuidados, y dije, de aquí soy muy económicos, perfecto. Cuando me entregan fue de horror. No me digas. Todo, un trabajo muy mal hecho. Además, como 2 días antes de la presentación que ya tenía planeada, y yo me quería morir, porque era tanta la ilusión, y me entregaron un trabajo tan mal hecho, tan mal terminado, tan lamentable, que dije, bueno, pues ya que hago, vamos a darle. Curiosamente, esa edición casi se agotó. Sí. La gente comprendió muy bien y dijeron, no te apures, el día que te hagas famoso, este libro van a valer mucho. Y bueno, no creo que sea el caso algún día, pero me sirvió de consuelo. Y después, al año siguiente, llegó precisamente el de la Virgen de Guadalupe, que este libro, bueno, por la temática misma, mucha gente cree que hablo sobre religión. No, en realidad hablo sobre historia, que la historia de México es una de mis pasiones, y trato de descifrar la imagen de la Virgen de Guadalupe
de interpretar como si fuera un códice qué fue lo que los mexicas vieron cuando vieron esta imagen originalmente, y para ello me remonto a la fundación de Tenochtitlan, me meto en la historia, en los relatos, en las crónicas antiguas, para tratar de saber qué pensaban, qué comían, qué hacían, qué creían los mexicas y qué leyeron literalmente en la imagen de la Virgen. Ese fue el segundo libro, y ya como un caprichito vino después, al año siguiente, en el 2015, este libro precisamente de poemas. Pero decía que es curioso porque son 3 libros, pero ya tengo varias ediciones, sobre todo el de la Virgen, por el mismo tema, tal vez por la devoción de la gente. Es uno que se ha movido prácticamente solo. El de cuentos, que es, yo pensé que iba a ser como mi carta de presentación, no se mueve tanto como el de la Virgen. El de la Virgen se han agotado 4 ediciones, y actualmente, hace unos días, justamente salió la que es la 5ª edición, pero la primera ya íntegramente con una editorial, que es con la editorial Diana, que se llama Nuestra Madre Eterna, la luz que guía América. Le cambiaron el nombre por cuestiones comerciales, porque originalmente es Guadalupe la Virgen Florida, pero es mi libro con una muy buena edición, porque pues ya por ser editada por ellos, eso da la oportunidad de que venga ilustrada, de que venga más cuidada, de que venga con más páginas. Uno siempre tiende a economizar y hacer un poquito la letra más pequeña, y hacer, en fin, una serie de ajustes para que salga la edición más económica. Pero bueno, me parece que soy afortunado en ese sentido, y ya tengo esos 3 libros con 5, 7, 8 ediciones en total. ¡Wow! ¡Qué interesante! Quiero que hablemos un poquito más acerca de este libro, La Virgen Florida, porque veo que has dedicado mucho tiempo a hacer estas ediciones de La Virgen Florida, y vamos a hablar de esto, si nos permites, después de un mensaje. Por supuesto. Sí, regresamos, queridos amigos, no se nos vayan. Estás en Sweethearts y estamos platicando con el licenciado Carlos. Con un incremento del 26% en el número de pasajeros en el último año, el Aeropuerto Internacional Amado Nervo de Tepic atiende a más de 500,000 de habitantes de esta capital. Considerada un monumento colonial y motor de desarrollo de uno de los estados con mayor potencial ecoturístico. ASA, tu aeropuerto. Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El programa de la reforma educativa ya está en marcha. El censo escolar identificó las 20,000 escuelas con mayores carencias de todo el país, y cada una recibió recursos para mejorar sus condiciones. Las comunidades escolares de cada plantel deciden en qué utilizar el apoyo para mejorar sus instalaciones. Construir mejores escuelas es el primer paso para una educación de calidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. De regreso, queridos amigos, aquí en su programa Sweethearts. Estamos platicando muy ricamente con el licenciado Carlos Eduardo Díaz, todo un escritor fantástico. Pero antes queremos enviar saludos a los amigos que nos escuchan allá en Zapopan, Jalisco, en Argentina, en Italia, en España, en Perú. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno, esta es una magia del internet, que podemos llegar tan lejos y estar conectados y poder compartir con todos ustedes todos estos temas tan interesantes. Estamos transmitiendo a través de Radio Sofando, tu espacio cultural, desde la Ciudad de México para todo el mundo. Y bien, pues queremos saber más. A ver, quiero que nos platiques de este libro, Guadalupe la Virgen Florida. ¿Por qué has dedicado tanto tiempo a este tema en especial? Hasta el momento de publicarlo había invertido 20 años en estudiarlo. Como te comentaba, salió ahora con editorial Diana, ya está en librería. Se llama Nuestra Madre Eterna, la luz que guía América. Por cuestiones comerciales les pareció más conveniente ese título, y bueno,
Es un tema que me gusta. La gente normalmente cree que se va a encontrar el Ave María. No es el caso, no es de religión. A mí lo que me llama la atención de la Virgen de Guadalupe es que es un códice, la imagen como tal. Yo había escuchado eso, pero para estar seguro tuve que platicar con arqueólogos, con antropólogos, y les pregunté, oigan, ¿es en realidad esto? Sí, por supuesto. Es un documento que puede leerse si sabemos el lenguaje, si sabemos el idioma. ¿Cuál fue el idioma? No es la religión, es la historia. Entonces tenemos que, para interpretarlo, hay que meterse de lleno a las raíces. Ahora que yo he investigado, me encuentro con ciertos antecedentes que aparecen tanto en la imagen como las narraciones del Nican Mopahua, que es donde el documento donde se narran esas apariciones. Para los que creen las apariciones, para los que no creen las supuestas apariciones, porque yo no me meto, cada quien la fe. Creer o no creer es cada quien. Claro. Yo solamente estudio lo que podemos ver si vamos a la villa, que es la imagen ahí, o si comparamos el cuadernillo de las narraciones, eso es lo que encontramos. En fin, a la Virgen la podemos encontrar en tatuajes, en placas de carro, en libretas, en aretes, en invitaciones. Es la morenita, es la cuídame porfis. Es un símbolo que prácticamente rivaliza con la bandera nacional en cuanto a importancia para los mexicanos. Yo he conocido gente atea que es guadalupana, masones grandes de aquellos políticos viejos priistas que son guadalupanos o eran guadalupanos, porque ya muchos fallecieron de aquella camada de dinosaurios, muchos eran guadalupanos, curiosamente. Entonces es una devoción muy grande que va mucho más allá de la religión, de esta relación con Dios. Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que me llamó la atención? Descifrar. Y nos encontramos con que la Virgen es un códice, en efecto. ¿Y qué nos dice un códice? Nos cuenta una historia. Cuando los tlacuilos, estos pintores mexicas de códices, y quienes lo interpretaban, empezaban a leerlos, los ponían de forma horizontal sobre el suelo, sobre una superficie, y comenzaban a leerlos de alguna forma, de derecha a izquierda, de arriba para abajo, en fin. Pero todos los elementos, en cuanto a la disposición de elementos, en cuanto a los colores, en cuanto a cada cosa que hay, quería decir algo. Incluso había sonidos, había olores. En este es algo que, de lo nuevo que he encontrado, que está denotando un olor, un aroma, que es el de las flores. Entonces todas estas cuestiones me parecen muy relevantes, y para ello me tuve que sumergir en la historia. Te decía que es algo muy antiguo, porque uno de los elementos muy importantes son las flores, los cantos y las flores, que eran una filosofía para los mexicas, que era conocer la verdad, el acercarse a Dios, a esta divinidad, al Ometeotl, al Dios de la dualidad, e incluso a Huitzilopochtli, que era su dios de la guerra. En fin, estos elementos traducidos están presentes en las narraciones como en el códice, y hay antecedentes incluso en la fundación de Teotihuacán, debajo de la pirámide del Sol, que fue construida, que empezaron a construirla más o menos entre el año 1 y 100 de nuestra era. La construyeron, se sabe ahora gracias a las excavaciones, sobre una gruta natural, que aquellas personas, no se sabe quiénes, la construyeron en realidad, empezaron a escarbar y formaron una gruta en forma de flor de 4 pétalos. Entonces, debajo de la pirámide hay una gruta con cuatro brazos que forman una flor. Wow. Una flor que está presente en la imagen guadalupana. Entonces tenemos que irnos yendo parte por parte para saber qué significa el angelito de abajo, que en realidad no es un angelito, el manto, los colores, las estrellas, la posición, el collar, los rayos de la parte de atrás. Todo tiene un significado que, si lo vamos hilando, si lo vamos tejiendo a la luz de los antiguos escritos que conocemos gracias a gente como Sahagún, como Hernán Cortés, como Bernal Díaz del Castillo, como Motolinía, toda esa gente que llegó, dejó testimonios o se pusieron a investigar, quieren decir algo. Incluso hay vestigios relacionados con los mayas,
con los mixtecos, en fin, es una riqueza muy grande y eso es justamente lo que me llamó la atención. Te digo, más allá de es de origen divino o no lo es, ¿quién soy yo para decirlo? Cada quien, pero lo cierto es que la imagen ahí está. Y si nos ponemos a, digamos, disecarla, quitándole parte por parte, todo se relaciona con nuestras culturas de origen. Eso es. ¿Qué te inspira a ti para escribir? ¿O cómo tú decides qué vas a escribir próximamente? ¿Cómo eliges? Pues, por ejemplo, para cuestiones de trabajo, me inspiro en las fechas. ¿En qué mes estamos? ¿Qué festividad viene? Por ejemplo, 20 de noviembre, Revolución. ¿Qué aspecto de la Revolución me interesaría contar? Si es para alguna cuestión de trabajo. A lo mejor el cine de la Revolución, a lo mejor murales, a lo mejor algo relacionado con Porfirio Díaz, en fin, le voy escarbando. Para mí que trato de escribir cuestiones culturales, me parece que uno de los grandes problemas sobre ese tema es que la cultura en México es muy aburrida, es muy estirada en ocasiones. Es un círculo pequeño de gente con la ceja levantada que habla un idioma distinto a la gente. Prendemos televisión cultural domingo en la tarde y nos encontramos con alguien tocando un violín de forma monótona que no nos mueve a escucharlo, sino nos mueve a cambiarle y ponerle en algo comercial. Entonces me parece que la cuestión cultural en México debe ser entretenida, debe ser divertida. Y no digo banal ni simplona, sino simplemente buscarle aspectos que a la gente le interesen, la enganchen y hagan que poco a poco ellos mismos vayan queriendo saber más, que se queden con esta hambre, con esta espinita y le rasquen por ahí. Entonces, en cuestión laboral, eso es lo que me mueve. En cuestión de libros, de repente me dan inquietudes. Al ir leyendo, por ejemplo, yo recorro mucho a Neruda, a Sabines, a Gabriela Mistral, en fin, hay muchos de los clásicos que me inspiran. Al estar leyendo se me viene la inspiración. Una palabra me jala una frase, se me ocurre una frase y de ahí puedo escribir a lo mejor un poema. No siempre, pero en ocasiones me sucede. Cuando se trata de un cuento, yo soy muy observador. Es parte de lo que, por ejemplo, yo no uso celular, no tengo, porque no me gusta la gente que va en su mundo abstraído. A mí me gusta ir observando, ver los gestos de la gente en el metro, ver la mirada de gozo de los enamorados, la mirada de tragedia de la gente que va triste, la mirada perdida de quienes no saben qué hacer. Eso es lo que me mueve y me mueve historias. ¿Qué hay detrás? Y de ahí seguramente nace una historia. ¡Qué padre! No, de verdad tú eres muy observador y tú eres muy analítico, veo. ¿Sí? Sí lo soy. Siempre me ha gustado observar. Yo soy naturalmente introvertido. Esto no quiere decir que yo sea tímido, sino que la mayor parte de mi mundo pasa en mi cabeza. Yo observo, escucho y me quedo dándole vueltas a las cosas. Recuerdo las palabras literalmente como la gente las dijo y de repente las suelto en algún cuento, alguna frase, en fin, me imagino mucho, muchas más cosas de las que escribo, se me ocurren mucho más cosas de las que llego a plasmar. Cuando voy caminando, todos los días camino cierto tramo, siempre voy imaginando y en ese tramo que voy andando y voy viendo, se me han ocurrido ideas para novelas, para cuentos, que al llegar a mi destino se me olvidan. Pero me gusta, yo trato de hacer como un ejercicio de imaginación, de buscar cuando puedo, no siempre lo logro, pero encontrarme con una historia y en ese camino contármela yo mismo, ponerle un inicio, un desarrollo y un final. Cuando llego a mi destino digo, la voy a escribir, nunca lo hago, pero me sirve eso para mantenerme vigente. Entonces entro a algún lugar, llego a alguna puerta a algo y tomo fotografías para después retomarlas y basarme en una historia. Algún nombre, por ejemplo, decía cuando los veía en los cementerios o cuando veo que entrevistan a alguien en las noticias en algún pueblo,
algún nombre pintoresco, lo anoto, digo, este va a ser mi personaje alguna ocasión, no sé cuándo, pero va a ser personaje de un cuento, este nombre. En fin, sí, soy muy observador, muy introvertido, vierto dentro de mí muchas cosas y las voy ahí jugando con ellas como si las estuviera masticando, hasta que de pronto se convierten en cuentos, en reportajes, en poemas o en olvido a veces también. Oye, y también colaboras con una revista. Cuéntanos. Así es la revista Mexicanísimo, que es una visión no endulzada ni falsa sobre México, sino simplemente contar las cosas que se están haciendo bien. En ocasiones vemos las noticias o salimos a la calle y nos vamos con tragedias muy grandes. El periódico todos los días viene lleno de malas noticias. En ocasiones antes había una mala noticia y se le daba seguimiento en un par de semanas. En la actualidad son tantas las cosas que se descubren, de fraudes, de desvíos, de cosas mal hechas, de gente que roba, que mata, que secuestra, que se pierden tantas noticias en este mar informativo. Nos da la impresión en ocasiones que este México nuestro es trágico y es sangriento y no tiene remedio. Y uno de repente también lo cree. En ocasiones estoy con mi nube negra sobrevolándome y digo, no tenemos remedio. Pero después recapacito y digo, no, sí lo tenemos, por supuesto, y además no estamos tan perdidos. Suceden cosas buenas. Y esta revista Mexicanísimo, la visión de Luis Jorge Arnau, que fue y sigue siendo la mente detrás de todo esto, es contar las cosas buenas que se hacen, lo que se está haciendo bien. No solamente las artesanías y el folclore, que puede ser muy pintoresco, sino la gente que destaca en el extranjero, la gente que hace inventos, la gente que gana premios, la gente que sale a trabajar todos los días para construir un país mejor. Y esa es la visión que yo comparto normalmente de México. Un México que anda, un México que está echado para adelante a pesar de todo, incluso a pesar de nosotros mismos, de nuestra idiosincrasia, de nuestros vicios, de nuestras costumbres dañinas, de queremos cambiar, pero yo no estoy dispuesto a dejar de robarme la luz, de queremos mejorar y vamos a las marchas para que no haya narcotráfico, pero pues me echo mi churrito en mi casa. Entonces, en fin, somos muy de contrastes, pero esa también es parte de nuestra riqueza. Y en esta revista Mexicanísimo tengo la opción, la oportunidad de escribir en lo que creo con total libertad. Muy bien, qué interesante. Veo que esta revista es la más reciente, ¿verdad? Esta Mexicanísimo. Sí, es el noviembre. Y estás hablando acerca de los 100 años que cumple ya el ídolo de México. Así Pedro Infante. Cuéntanos, ¿qué es lo que ese es el tema en específico, aunque yo escribí sobre otro tema aquí en pero el día de mañana se cumplen 100 años de que Pedro Infante nació, que es en muchos sentidos es el ídolo máximo de nuestra historia popular. Se trataba de alguien que en realidad decían los críticos de entonces que no cantaba bien, que no tenía la potencia, porque su ídolo era Jorge Negrete. Le decían, no, mano, tú alcanzas a cantarle aquí. Jorge Negrete le canta a la del tercer piso, tú le susurras a la del primero. Alguien inseguro, con acento norteño, que tenía todo en contra, y se convierte justamente en este ídolo del pueblo. ¿Por qué? Porque algo les comunicó. A mí me daba mucha risa en el libro de José Emilio Pacheco, de La Batalla en el Desierto. Al principio, una de las mujeres de voz anónima ahí se queja, dice, este Pedro Infante tiene cara de chofer, por eso le gustan las sirvientas. Lo dice en tono justamente de lo que pensaban en los años 50 sobre él. Y era precisamente parte de la magia de Pedro Infante. Pedro Infante era el amigo de la colonia, el muchacho sincero, era el conquistador, el galancito, el que le abre la puerta a la mesera y le coquetea. En fin, era alguien cercano, alguien del pueblo, y me parece que la gente se identificaba en eso precisamente. Hay una anécdota de una vez, ya en los últimos años de vida de Jorge Negrete, alternado en un teatro. Entonces Pedro Infante se sentía temeroso precisamente por intimidado por ese vozarrón de Jorge Negrete, y
A su vez, Jorge Negrete se sentía celoso del arrastre que tenía porque con que se moviera la gente se reía. Entonces decía, bueno, este es payaso que yo estoy pintado. Entonces era curioso, alguien con una voz increíble, pero alguien, el otro Infante, con ese carisma que conectaba con la gente. Es algo también curioso que, por ejemplo, las últimas palabras registradas de Pedro Infante, lo último que se le escuchó decir en vida, antes de subirse al avión, llegó con uno de los mecánicos del aeropuerto de Mérida y le regaló una de sus camisas y le dijo, toma mano para que eches tipo. O sea, alguien franco, alguien abierto, alguien de tú a tú, que era capaz de conectar con la gente. Y me parece que no ha habido nadie más desde entonces, ni antes, como él. Y por eso, en su funeral, fue tanta gente. Se llenaron las calles, la gente lloraba. La gente incluso sin conocerlo, ahora podemos verlo con Juan Gabriel, con artistas muy entrañables, pero no se trataba de algo como entonces. Era justamente el ídolo de México. Había nacido y había muerto en las entrañas del pueblo mismo. Y hasta la fecha, porque siguen pasando películas suyas y la gente las sigue viendo. Siguen viendo a Pedro Chávez en ATM, siguen viendo al Indio Tizoc y siguen cantando a María Félix con ese tonito. Siguen viendo a aquellos tres huastecos que también fue una película maravillosa de Ismael Rodríguez, porque él dijo, yo me propongo demostrar que México no está tan atrasado en cuestión técnica de cine. Entonces se propuso hacer un mismo actor con tres personajes que para la época era adelantadísimo. En fin, sigue vigente. Y se siguen escuchando las canciones y de repente en las borracheras sigue saliendo Vía Mi Desgracia y la gente sigue dedicando las canciones que él le cantó a Elsa Aguirre, 100 años y en fin, es un personaje que a pesar de que cumple 100 años sigue siendo el muchacho de la esquina que cotorrea con todos. Me parece que ese es uno de sus valores máximos como figura pública. Eso es todo. Fíjate que sí, tienes toda la razón. Yo creo que Pedro Infante nunca va a dejar de ser el ídolo de México, ¿verdad? Tal como lo dices, tienes toda la razón. Hasta la fecha se siguen escuchando sus canciones. Digo, no sé, no estoy tan segura de si se siga vendiendo su música en este momento, pero de que se siguen escuchando sus canciones y cantando. Así es. Parece que se sigue vendiendo. Porque, por ejemplo, para escribir algún libro, para hacer algún reportaje, tienen que pedir permiso a la fundación, a los herederos. Entonces, pues todavía, bueno, lo hacen por supuesto para proteger el patrimonio artístico, pero pues también siguen recibiendo las regalías justas que su papá les dejó. Claro. Y esta revista que nos traes, donde escribes acerca del ídolo de México, Pedro Infante, en sus 100 años, ¿dónde la pueden conseguir nuestros amigos? Esta puede encontrarse en algunos puestos de periódicos, no en todos, pero por ejemplo está en Sanborns, está en Educal, está de pronto en Gandhi, está en algunos locales cerrados. Y bueno, pues por supuesto siempre está la opción de redes sociales, Twitter, Facebook, está... Así búsquenla como Mexicanísimo y ahí está los teléfonos, está la página de internet, que también en la página de internet se suelen subir artículos que no aparecen en las revistas. Tratamos de enriquecerla de un modo distinto. Entonces ahí también van a encontrar cuestiones mucho más amplias incluso, porque el espacio en papel, pues por obvias razones y también económicas y de distribución, en ocasiones es corto, pero internet nos da esa opción de ser más amplios y más floridos en muchas circunstancias. Muy bien, muy bien. Bueno, pues quiero que hablemos también, bueno, es que hay tantas cosas de que hablar con todos tus libros que traes aquí, de verdad. Me gustaría que habláramos también un poquito de esa voz secreta, de los cuentos, de la voz secreta. Si nos permites, vamos a unos mensajes y continuamos con esta plática. No se nos vayan, queridos amigos, buen provecho. Quédense con nosotros, estás en Sweethearts. Regresamos. El gobierno
Gobierno de la República le cumple a los quintanarroenses con la autopista Nuevo Escam Playa del Carmen, que además de brindarte seguridad, protege el medio ambiente e integra la región. Diseñada con pasos elevados y subterráneos para permitir el libre tránsito de la fauna que habita en esta selva, la nueva autopista fortalece el turismo en la Riviera Maya y se reduce el recorrido entre Mérida y Playa del Carmen 1 hora 10 minutos. Así, construimos caminos para mover a México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobierno de la República. El programa de la reforma educativa ya está en marcha. El censo escolar identificó las 20.000 escuelas con mayores carencias de todo el país y cada una recibió recursos para mejorar sus condiciones. Las comunidades escolares de cada plantel deciden en qué utilizar el apoyo para mejorar sus instalaciones. Construir mejores escuelas es el primer paso para una educación de calidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Con un incremento del 26% en el número de pasajeros en el último año, el Aeropuerto Internacional Amado Nervo de Tepic atiende a más de 500,000 de habitantes de esta capital. Considerada un monumento colonial y motor de desarrollo de uno de los estados con mayor potencial ecoturístico. ASA, tu aeropuerto. Aeropuertos y servicios auxiliares. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ya de regreso, queridos amigos, estamos transmitiendo a través de Radio Sofando, tu espacio cultural. Aquí esta plática tan amena que tenemos con nuestro querido amigo, el licenciado Carlos Eduardo Díaz, que bueno, pues ya están viendo ustedes toda una historia, todo un investigador muy profesional, muy interesante su plática. Y bueno, pues cuéntanos un poquito de los demás libros que has escrito. Cuéntanos de este libro, Aquella Voz Secreta. Aquella Voz Secreta. Cuéntanos de este libro. Este fue un libro que nació con imaginación. Muchos de los cuentos están situados, aunque no lo digo abiertamente, ahí como tal, pero los ubiqué yo en mi imaginación en algunos pueblos de la Sierra de Michoacán, en los cuales tuve la oportunidad de trabajar. Pueblos cercanos a Paracho, con purépechas. Entonces tuve la suerte de vivir allá con ellos algún tiempo, comer lo que ellos comen, escuchar sus historias, acompañarlos al cerro, a recoger leña, en fin, una serie de cuestiones muy fortuitas para mí, muy ricas, muy sabrosas. Y al escuchar sus pláticas, sus conversaciones, sus leyendas, me quedé con esas cuestiones. Años después, cuando se me ocurre empezar a escribirlas, me doy cuenta de que todo eran pueblos, eran casas abandonadas, eran fantasmas que recorrían los pasillos, eran personas muchas veces tristes, muchas veces olvidadas. En este México nuestro conviven muchos Méxicos de extremos, donde están las personas más ricas del mundo y las personas más olvidadas de la humanidad. Es un México de contrastes, asombroso. También duele, pero que me parece que hay que escribir. Uno, si de repente va a Polanco, se encuentra un mundo distinto. Hace un par de días tuve que ir para allá y como yo no uso celular, tenía que comunicarme a cierta hora y no me encontré un solo teléfono público en todo Mazarik. No había ni uno. Pregunté a policías y dijeron, no, pues que ya no hay teléfonos públicos. ¿Cómo que? Entonces me pareció impresionante eso. Y bueno, es una parte de un México muy aspiracional, muy irreal en ocasiones, lleno de boutiques y lugares de moda y gente rubia con ojos claros, apellidos extranjeros, en fin, un México que es también real y a la vez irreal si lo comparamos con el otro extremo, que es justamente el que yo narro en los cuentos. Estas personas en la sierra de Michoacán que yo una vez les pregunté, ya cuando me despedía, ¿cómo se dice en purépecha gracias?
Y ellos me dijeron, Tata Dios Urche Cureya. Le digo, bueno, ¿eso qué significa? Dios te bendiga. Le digo, no. ¿Cómo se dice gracias? Pues así, Tata Dios Urche Cureya. Le digo, no, simplemente gracias. ¿Cómo se dice? Pues así. Es que el único modo en el que uno puede dar gracias de corazón es deseándole que Dios la bendiga. Tata Dios Urche Cureya. Esto me impactó muchísimo. Esta filosofía tan generosa de gente que no tiene ni agua porque, bueno, cuando yo estuve por lo menos pasaban incluso más de un mes sin bañarse porque no hay agua. Fue muy impactante. Cuando yo llegué a esos pueblos percibí un olor en el ambiente, pero no sabía qué era. Un olor picoso, penetrante. Después de vivir allá poquito más de un mes, me di cuenta que era uno mismo. Empecé yo a oler como ellos de no bañarnos. Entonces, eso es algo muy trágico. Gente que trae la ropa dura porque no tiene con qué lavarla. Si apenas tiene para tomar agua, ¿cómo va a lavar ropa? Entonces, esas cuestiones me fueron nutriendo. Y escribí aquella voz secreta, que son 30 cuentos ubicados precisamente en lugares similares. La Sierra de Michoacán, la Sierra de Guerrero, la Huasteca de Nuevo León, algunos pueblos de Yucatán, del Estado de México. Por supuesto aparece el pueblo de mi mamá, tampoco lo menciono, pero esas casas abandonadas en donde se aparecían gente de la revolución y se decía que en las paredes, en los muros amplios, gruesos, estaba la gente enterrada que un general había mandado fusilar en ese lugar después de enterrar el oro. Y además conocer gente que en realidad había encontrado oro en esas casas. Entonces todas esas cuestiones a lo largo del tiempo me fueron nutriendo y me fueron llevando para allá. La portada es muy curiosa, si te fijas. Es alguien de espaldas que lleva una carretilla en medio de un panteón. Es un enterrador. Al fondo está un cerro. Esa foto fue completamente fortuita. Es el Panteón Civil de Orizaba, Veracruz. De allá es mi esposa. Fuimos a ver a mi suegro que acaba de fallecer. Y yo iba con el celular de mi esposa tomando fotos a las tumbas. En eso pasa un señor, un sepulturero, con su carretilla. Yo por puro instinto volteo, le tomo la foto y me sigo. Entonces ya cuando vi las fotos, vi y dije, esta es mi portada. Esta es la portada. No me cabe duda. Alguien de espaldas, alguien anónimo, en medio de un coro de voces olvidadas como es un panteón. Aquella voz secreta. ¿Qué voz? La que todo mundo tenemos que decir si alguien está dispuesto a escucharnos. Porque yo creo que todos tenemos una historia, pero poca gente está dispuesta a escucharnos. Escuchamos las grandes voces, los grandes opinólogos, los periodistas, quienes dan las noticias, los líderes de opinión de los programas de chismes, de espectáculo, en fin. Pero pocas veces nos detenemos a escuchar al viejito. Y ellos tienen historias sabrosísimas. Sí. Todavía, a mí me tocó ver a Zapata. Y a mí me tocó ver cuando trajeron al Tlaloc, que está ahí enfrente de Antropología e Historia, y ya llovió. Entonces van contando una serie de historias que yo me propuse rescatarlas. Y por supuesto, las mezclé con mi imaginación y las situé en estos lugares que ya había visto, que me impactaron mucho. De pronto ir caminando por la sierra y encontrarme en casas olvidadas a un viejito que vive ahí desde hace más de 50 años. O sea, ¿por qué razón vive ahí? Ahí nació un cuento. Ir, por ejemplo, subiendo una sierra de Michoacán y escuchar día y noche sin final las sierras eléctricas trabajando, tumbando árboles, que es como un avispero. Sí. Y bajan camiones que se supone que no se podría, pero lo hacen. Ajá. Y les dice uno, oye, se van a acabar los árboles. Y ellos responden, ¿y qué? Son nuestros. ¿Y cómo le rebate uno a esas personas? ¡Qué barbaridad! Ajá. Todo eso fue nutriendo cuentos. Fue nutriendo incluso cuestiones trágicas de venganzas de pueblo contra pueblo por la permanencia del agua. ¿De quién es el río? Pues mío, no, pues es mío. Y de las palabras se agarran a balazos y de ahí son décadas de venganzas, de tragedias, de cuestiones increíblemente sangrientas, pero que es real, existe. Si nos paramos en un centro comercial de los de moda, vamos a decir, esto no es México. Esto que tú escribes no es México. Pero si nos vamos a los pueblos, pues por supuesto que es México. Y lo podemos leer
con Mariano Azuela y parece que quedó tan lejos. Y no, es un México muy vigente en muchos sentidos, que está ahí. Y es justamente el tipo de literatura que me llama, que me nace, que quiero o no escribo. Porque de repente me puedo proponer escribir algo más y me sale un cuento de fantasmas. En fin, pues ya, me parece que es como un destino. Ay, qué bonito, qué padre. Oye, ¿y qué tanto te ha costado poder, digamos, vender o compartir tus obras? Es muy complicado. Muy complicado, sobre todo cuando uno es independiente. Porque en México los independientes no existimos. Hay un círculo muy cerrado en cuestión cultural, que está formado por los grandes apellidos, las grandes firmas, que esos son los que tienen las presentaciones en Bellas Artes, que tienen asegurado estar en vitrina en las tiendas grandes, que son los que van a televisión, son los que van a ferias de libro a Frankfurt, los que van a Argentina, los que de repente llaman para hacer un guión para cine en Hollywood. Y hay un círculo intermedio de los que vienen empujando, y afuera de ese círculo estamos los demás, de personas que hacemos lo que nos gusta, pero es muy complicado darnos a conocer, que la gente sepa que existimos y que nos compre o nos lea. Dicho de forma muy, muy comercial, que nos consuma. Porque bueno, finalmente uno hace lo que hace porque le gusta, pero pues también hay cuentas que pagar. Y de repente los libros están ahí abandonados, o los discos nadie los compra, o las pinturas están colgadas en el estudio. En fin, no es equiparable el sueño con la realidad. Es muy complicado, pero es muy satisfactorio. Es cuestión de ir tocando puertas, de boca en boca, de ir a foros. Yo, por supuesto, tenía pensado con mis libros de presentarlo en foros enormes. No, ese es iluso. Ni los puede uno costear porque los rentan a muy altos precios, ni los llenaría. Entonces ya vi que los foros pequeños son los mejores, y además no hay foro pequeño. Es mejor tener un contacto entre cuates, entre amigos, poder hacerlo de este modo, que soñar con auditorios impensables. Entonces es muy complicado hacerse publicidad, pero es muy satisfactorio. Y a esas alturas, aunque he querido tirar la toalla muchas veces por falta de trabajo, de oportunidades, porque no logro alcanzar lo que yo quisiera, a las alturas no lo cambiaré yo por nada. Y qué tristeza en este momento de la humanidad y del mundo entero, que se necesita tanto, pues tener buena lectura, ¿no? En este momento en el que yo veo muchos jóvenes, incluso gente que sale ya con un título de las universidades, de escuelas de doctorados, y no sabe ni escribir. Se ha perdido mucho esa base, esa cuestión humanística y cultural, y se le ha dado una prioridad, a mí me parece desmedida, a la cuestión técnica, al comercio, por ejemplo. Tenemos personas que salen de este tipo de carreras que ganan unos sueldos que a mí me parecen fuera de lugar, considerando que hay un mercado de ese tipo de trabajo de humanidades, de gente que tiene doctorados, que tiene investigaciones, que sabe muchísimo, y la van pasando nada más. Ganan sueldos, pues no mínimos, pero por ahí le van rascando. A mí me parece muy trágico cómo el mismo sistema, que tal vez global o que México ha adoptado, le ha dado tanta prioridad a esta visión comercial, a esta visión aspiracional del ser, del tener, del presumir, del aparentar, siendo que la base se ha perdido. E incluso cuando uno trata de demostrar esta cuestión, que es un mosaico muy rico, muy sabroso, del que nos nutrimos, del que son nuestras raíces, me tocó decir, es que ustedes maquillan la realidad, esto no es cierto. O bueno, sí, pero es que esas cosas son para nacos. ¿Cómo me voy a poner yo a hablar náhuatl, a aprender? Entonces sí hay un desprecio intrínseco en ocasiones. Es muy curioso porque por un lado la gente dice estar muy orgullosa de las raíces, de las pirámides, dicen de nuestros indígenas, pero en la práctica nadie quiere ser indígena. Todo el mundo quiere ser algo que no somos. Entonces contra ese mundo de apariencias,
también luchamos, los que nos dedicamos a este tipo de cuestiones, y que lo hacemos porque nos gusta, pero porque en realidad no nos hallamos en ningún otro lado. Yo no me veo, y la gente que es como yo, no los veo en una oficina tecleando una computadora capturando datos. Estamos hechos de algún modo. Bueno, pues con eso salimos todos los días a salir adelante. Eso es. ¿De qué más te gustaría escribir? ¿O qué tienes así como en mente en un futuro cercano? Tengo varios libros inéditos. Yo espero sacarlos pronto. Tengo un libro de historia, por ejemplo, pero de puras frases. Es decir, toda la historia de México, desde la fundación de Tenochtitlan hasta lo que dice Peña Nieto en estos días. Son cientos de páginas de frase tras frase, de personajes de Miguel Hidalgo, Juárez, en fin, fragmentos de tratados que parecen relevantes, que han marcado el Maglino Campo, en fin, todo este tipo de cuestiones, y los tengo consignados en algún libro que no estoy decidido si tratar de publicar como libro o literalmente hacer un sitio de internet, subirlas para que la gente las aproveche, porque son tantas que digo, ¿para qué me las quedo yo? La gente las aproveche y entre todos la vayamos nutriendo también. Ese por un lado. Estoy también por terminar otro libro de cuentos, que sería el segundo, que son temas sobrenaturales. No de terror, pero sí completamente de temáticas de brujas, de nahuales, de aparecidos, de fantasmas, de ese tipo de leyendas que habitan en cualquier barrio de la ciudad. Y tengo otro que estoy terminando, que bueno, pues es un segundo tomo de poemas también. Ese es, por supuesto, nada más un caprichito, porque la poesía poco se lee y menos se vende, pero pues es peor dejarla en papeles sueltos por ahí. Entonces, bueno, tengo básicamente eso, más otras cuestiones que nunca faltan, que están rondando por la cabeza a medio de empezar. Pero próximamente pues esperemos que sean esas tres cosas. Muy bien, qué interesante. Bueno, ya casi se nos acabó el tiempo, más bien ya estamos a tiempo. Pero antes de irnos, a mí me gustaría que nos compartieras un poquito de tu libro de poesía. Háblanos de este libro. ¿Es el último que has escrito? Este es el libro que... Ese es el único que tengo. Aunque son 100 poemas de amor. Y ahí confieso la historia que te contaba hace rato de la varicela. Aquel libro que tomé de Neruda era un ejemplar que venían los 20 poemas de amor junto con los 100 sonetos de amor. Entonces cuando vi que eran 100, yo dije, pues yo también 100. ¿Por qué? Pues porque así quiero que sea. Me tardó 20 años hacer los 100 definitivos. En el camino se quedaron más de 2000 poemas que quedaron fuera por diferentes razones. Entonces esto es el estigma de la rosa. El estigma de la rosa, porque aquella musa primera que tuve en la carrera, le dije, nunca me creyó que eran para ella los poemas. Entonces le dije, no, son tuyos. Es más, la prueba de que son tuyos, tú elige el título. Entonces escribí varios tentativos. El que tú elijas se va a quedar. Pues bueno, ese fue el estigma de la rosa. Y desde entonces, estamos hablando como desde 1996. Desde entonces quedó el título. A lo mejor ya no tiene mucha relación con el contenido, pero bueno, es el título y su contenido son 100 poemas de amor. 100, como digo en la parte de atrás, 100 gotas que detienen el tiempo, que lo congelan, instantes descritos en palabras. Qué padre. Aquí tienes una frase muy interesante. Solo por hoy, amada mía, abrázate a mi cuerpo. Así es. Ay, ay, ay. Así es de que, bueno, ¿nos compartes un poquito de este libro? ¿Podemos leer un poema? Por favor. Sí, por favor. Queridos amigos, yo lo voy a leer. Voy a tener el honor de leer este poema escrito por el maestro Carlos Eduardo Díaz, aquí presente. Y bueno, pues vamos a escuchar este poema que es el número 69 de este interesante libro, El estigma de la rosa. Así es de que, bueno, yo espero que les guste. Y esto dice así. Con estas mismas manos, con este corazón,
Te canto a ti ahora que te miro enamorada. Bella mujer, desde donde inicia el mar, tu frente, en el extremo de tu boca se cae el universo. Todo tu cuerpo, árboles, bandera, besos, suspiro de un mismo pétalo florido, se levanta cantando como canta el agua, como una misma ola por amor humedecida. Solo tú, solo tu cuerpo, cuerpo de mis besos, solo tus labios mínimos, desnudos, transparentes, solo tú escuchas lo que yo no digo. Y yo canto para que vengas y te acuestes, para que te reclines despacio, tu sueño, tu cabeza, para que florezcas y florezca contigo el universo. ¡Ay! No. Ahora sí que, como dicen por ahí, se me encueró el chino. Literalmente, a mí también cerré los ojos para escucharte y adquieren otra dimensión. Qué cosa. No es lo mismo leerlos yo que los leo ya con la memoria. Lo hiciste maravilloso y te lo agradezco mucho. Qué cosa, no, maravilloso. Tú que has escrito este libro tan precioso de poemas, que estoy segura que todos serán maravillosos. Y bueno, yo te quiero preguntar, ¿dónde nuestros amigos pueden conseguir estos libros? Me pueden encontrar en Facebook. Bueno, por ser independiente, pues yo tengo poca exposición en otros lugares, pero segurito en Facebook estoy como Carlos Eduardo Díaz, así me encuentran. O tengo también una página en Facebook que es Aquella Voz Secreta. Ahí me encuentran, ahí pueden contactarme. Si gustan agregarme, pues por supuesto con todo gusto. Y bueno, el libro de la Virgen, que sale ya con otro nombre, con Nuestra Madre Eterna, la Luz que Guía América, editado por Planeta y Diana, pues lo pueden encontrar tanto por internet en su versión virtual como en cualquier librería de México. Y bueno, y se supone que de América Latina y parte de Estados Unidos. Muy bien. ¿Y qué tenemos en puerta en este momento? ¿Verdad? ¿Va a haber presentación del libro? ¿Qué va a haber? ¿Qué tenemos en puerta ahora? Estoy buscando justamente un lugar para presentar este libro, el de la Virgen. Estoy buscando el lugar, aún no tengo en claro nada. Es un poco complicado en ocasiones encontrar un foro que sea accesible, que sea céntrico, en fin, y sobre todo que sea económico, porque de repente piden demasiado pues para alguien independiente, que es incosteable. Pero pues yo espero que para el día 9 de diciembre, esa es mi meta, que además coincide que es un fin de semana antes del 12 de diciembre, y curiosamente viene el calendario y es el día de San Juan Diego. Dije, bueno, pues ya estoy recomendado. Uh-huh. Yo espero que para esa es mi meta, pero pues si se me hace, pues por supuesto te aviso, pues para que me hagas favor de compartirlo con todos los escuchas. Claro que sí, con muchísimo gusto. Aquí vamos a tenerles todas las noticias de lo que vaya haciendo el maestro Carlos Eduardo Díaz. Bueno, pues yo te voy a agradecer muchísimo el que hayas compartido con nosotros tu sabiduría, toda tu obra, todas estas cosas tan maravillosas y todo lo que nos has platicado y que ha estado muy nutrido, de verdad, muy padre. Yo espero de verdad que pues pronto podamos todos tener los libros en nuestras manos para que todo el mundo se entere de tu obra y todo el mundo pueda leer toda esta información tan valiosa que tú nos compartes. Y bueno, pues ahí tienen, queridos amigos, la revista Mexicanísimo. También está a la venta ya en varios lugares, para que también esto está súper interesante. Y pues yo te agradezco muchísimo que hayas venido, que hayas aceptado la invitación a este programa. Te deseo siempre lo mejor y pues todas las noticias que puedas, aquí nos las vas a compartir. Por supuesto, yo muy agradecido contigo, con tu auditorio. Y bueno, no está por demás decir al aire que me une contigo una admiración y una amistad pues ya de algunos años. Y
no solamente mi gratitud, sino mi corazón están aquí contigo perpetuamente. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos. Esperamos que hayan disfrutado mucho, tanto como yo lo disfruté, esta entrevista, esta plática tan amena con nuestro querido amigo, el maestro Carlos Eduardo Díaz, que esperamos muy pronto vuelvas a estar acá con nosotros para que platiquemos más, porque de verdad yo creo que todo el mundo se quedó picado, igual que yo, en tantas cosas que nos platicas tan interesantes, todas estas investigaciones que has hecho que valen mucho, y sobre todo, bueno, eso del tema de fantasmas y todo eso le gusta mucho a la gente, claro, y a mí también, así es de encantado. Invitadísimo para que nos vengas a compartir. Queridos amigos, pues tengan una muy buena tarde. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo, una vez más te doy las gracias. Te deseamos todo lo mejor a nombre de quienes elaboramos aquí en Radio Sofando, tu espacio cultural. Y queridos amigos, les deseamos una tarde espectacular. Gracias. Que empiece el fin de semana, viernes. Pásenla súper bien y nos vemos en nuestra próxima emisión. Esto ha sido su programa Sweethearts. Hasta pronto.